Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Ahí se va conectando toda la gente. Les damos la bienvenida a este espacio del Instituto de Estudios Judiciales, a este curso sobre justicia y derechos humanos que está comenzando hoy y también se va a continuar el 8 y el 22 de este mes, siempre en este mismo horario y siempre con el mismo enlace de acceso. Esta actividad, que ha sido organizada desde el Instituto de Estudios Judiciales, va a contar con la exposición de Mariana Catanzaro, quien es abogada, escribana, doctora en Derechos Humanos, docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, apoderada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y abogada en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Así que bueno, Mariana, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, bueno, y las tardes que siguen. También agradecemos a todas las personas que se han conectado y bueno, Mariana, este espacio es tuyo, así que te escuchamos atentos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias al Instituto de Estudios Judiciales por la invitación, la posibilidad de compartir ideas en esta serie de encuentros, que van a ser 3. Gracias al doctor Pablo Perel por la chance de hacerlo en este marco académico, y también gracias a Verónica Ambrosis, que ha sido muy cordial también en ceder el espacio. La oferta académica verán que es muy rica de parte del Instituto de Estudios Judiciales, pero también de parte del Colegio de Abogados, de la Universidad Nacional de La Plata. Hay áreas de posgrado que se dedican específicamente a los derechos humanos, a tratar temas afines a los derechos humanos, a los sistemas de protección de los derechos humanos, a los fundamentos de los derechos humanos, algunos derechos humanos en específico también, pero bueno, lo que más me inquietaba, y esta serie de jornadas que vamos a tener van a ser tendientes a ver de qué manera se pueden plasmar, evidenciar, poner en práctica desde una resolución de mero trámite en la justicia, un trámite administrativo, cómo podemos hacerlos más palmarios y que sean parte real de nuestra cotidianeidad. Básicamente a eso. Hago esta aclaración porque quizá para que sepan de qué vamos a estar hablando y hacia dónde van a estar apuntados los conceptos que vaya a compartir con ustedes. Así que, bueno, básicamente les agradezco mucho por la asistencia, a ustedes, a los participantes, y entre los participantes, entre los inscriptos, veo que hay alumnos de la carrera de Derecho, abogados, colegas, y también vamos a tener invitados así de lujo que nos van a acompañar especialmente en el encuentro que sigue, el viernes que viene, que van a ser miembros del Poder Judicial en su rol, nos muestren que sí es posible en la práctica concreta, cotidiana, tener una perspectiva de derechos humanos. Básicamente eso. A veces la letra de los tratados de derechos humanos suele ser muy amigable, muy linda, casi hasta romántica, pero en la práctica suele dificultarse, ¿no? Bueno, vamos a tratar de derrocar esas ideas como ficticias o de ficción en realidad de derechos humanos, y vamos a tratar de mostrar que no, que en lo cotidiano cualquiera puede trabajar mejor desde la perspectiva de los derechos humanos. Un abogado, un juez, un secretario, un asistente del Poder Judicial, cualquiera, y también gente que se desempeña en la administración, en cualquier administración del Estado, público, provincial, nacional, puede también trabajar, desempeñarse mejor si lo hace desde la perspectiva de los derechos humanos. Vamos a tener 3 encuentros. El encuentro de hoy básicamente va a estar caracterizado por esto, por una serie de conceptos generales de los cuales me gustaría partir, ¿sí? No son los únicos, pero a estos fines que les comentaba hoy, de ver cómo en lo práctico y en lo cotidiano los derechos humanos están presentes,
voy a compartir una serie de ideas con ustedes. El encuentro que sigue el viernes próximo, que es, creo yo, el corazón de esta serie de encuentros, vamos a tener la voz, voy a compartir el espacio con jueces que me van a dar letra de cómo en lo cotidiano cumplen efectivamente con este propósito. Y es un programa interactivo porque teniendo en cuenta la gran variedad de oferta que hay a nivel académico en materia de derechos humanos, yo les voy a pedir a ustedes que me digan para el último de los encuentros a qué tema les parece que deberíamos abordar en especial. ¿Les parece? ¿Hacemos así? Ustedes me dicen, Mariana, derechos de los pueblos originarios, por ejemplo. En ese tema no hay demasiada oferta académica y nos gustaría conocer un poco más o intercambiarlo en este espacio. Bueno, y tienen la chance ustedes de participar de lo que vamos a compartir. Sin perjuicio de esto, que en la jornada de hoy o en la del viernes próximo vamos a terminar de definir el programa, por eso digo yo que es un programa interactivo, lo hacemos entre ustedes y yo. Yo les tiro alguna propuesta, pero me gustaría saber cuáles son los intereses reales de ustedes. También me gustaría, ya les dije, ¿no? Compartir algunas ideas para arrancar. Porque, bueno, derechos humanos es un tema sumamente amplio, sumamente diverso, y que además vino para quedarse. Esto es una verdad de perogrullo, pero la verdad que no es un asunto que es una moda, que va a estar durante un par de años y se va a ir, sino que se instaló no como parte del derecho foráneo, sino como nuestro derecho, ¿sí? Por otro lado, aclararles una pavadita nada más, pero que tiene que ver conmigo. Yo en la Facultad de La Plata doy materias que están vinculadas a filosofía del derecho o temas de teoría general del derecho. Entonces, es probable que haga alguna referencia porque es lo que más me gusta estudiar, aparte, lógicamente, de derechos humanos. Bueno, vamos a arrancar, si quieren, con los contenidos del día de hoy. Tenemos que, aunque son feas a veces las definiciones, o por lo menos requiere que seamos un poco audaces, vamos a tratar de definir derechos humanos. Corremos el riesgo, como en todas las definiciones, de encasillar en alguna cuestión que es más amplia. Pero bueno, vamos a tratar de dar una definición amplia, así no cometemos ningún error. Lo primero que decimos cuando hablamos de derechos humanos es que son atributos propios de las personas por el solo hecho de ser personas que se afirman frente al Estado. Por supuesto que ir un poquito más allá, y en esto hay que ser honestos, hay un debate larguísimo que ameritaría muchas jornadas más, esta cuestión de qué entendemos por derecho. Ustedes sabrán que hay dos posiciones ontológicas, positivistas y naturalistas, que tienen ideas opuestas unos de otros. Los positivistas consideran básicamente que lo único que existe es el derecho puesto y creado por los hombres. Estoy sintetizándolo muchísimo, pero básicamente esta es la idea. Y los naturalistas van a considerar que el derecho en realidad no es solo el puesto y creado por los hombres, sino que es una serie de principios de moralidad eternos que se comprenden que por la razón humana se pueden conocer, y que si el derecho positivo no se ajusta a esos contenidos, entonces no es derecho. Es un debate viejísimo, pero tiene sus voces actuales, con neoconstitucionalistas no positivistas, de raigambre kantiana, de raigambre aristotélica. Tenemos neoconstitucionalistas positivistas como Luigi Ferraioli, pospositivistas. Es un debate actual, no es de la época de Kelsen, de la época de posguerra, sino que es un debate actual.
Y esto por una parte, ¿no? El concepto o las ideas básicas. En líneas generales hay cierto consenso en entender que los derechos humanos deben estar positivizados porque de esa manera el sujeto obligado, principal sujeto obligado, que es el Estado, entonces eh, él está al tanto de cuáles son sus compromisos. El Estado está al tanto de cuáles son sus compromisos y por otro lado de cuáles son los límites al ejercicio del poder. Así que el consenso general adopta más bien una posición biopositivista. Vamos a avanzar un poco y vamos a volver de vez en cuando a esta cuestión, ¿no? Pero otro de los puntos que quería mencionar es el concepto de dignidad humana, porque si bien hay muchos fundamentos de los derechos humanos, el concepto de dignidad humana es el que me parece el más importante. Básicamente, todo el sistema de protección de derechos humanos está fundado en esta cualidad propia de la condición humana, que es una serie de mínimo invulnerable que tienen todas las personas. A veces escuchamos esas frases de que, bueno, no hay derecho, o con qué derecho hizo esto o aquello otro tal o cual persona, o los ladrones tienen derecho a robar o tienen derecho a golpearnos. Bueno, esta afirmación es equivocada, es equivocada. Lo que sí va a ocurrir con la persona que delinque, con el imputado de un delito, lo que va a ocurrir es que ese mínimo de dignidad con el que debe ser tratada toda persona no lo va a perder, ¿sí? Ese mínimo invulnerable. De eso se trata básicamente los derechos humanos. Y bueno, este es el fundamento, es lo que le da pie para la existencia de los derechos humanos. ¿Y hacia dónde se dirige? Bueno, el principio que rige es el pro homine, lo mejor, lo que contribuya de manera más óptima al desarrollo más amplio y más perfecto de las personas. Estoy siendo muy simple, muy llana, pero quería hacer una referencia hacia cuál es el fundamento y cuál es la dirección hacia donde van los derechos humanos. Esta es básicamente el principio pro homine, o principio pro persona. Esta es básicamente la idea mediante la cual se va a avanzar o se van a tomar medidas, pero siempre teniendo en cuenta a las personas de manera individual, ¿sí? Vamos a ver también que se reconocen los derechos colectivos, pero la idea es que las personas puedan mejorar de manera individual su nivel de vida. Bien, hasta acá vamos más o menos, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Estamos? Bien, van a ver también que en los textos que sugerí tenemos las características de los derechos humanos y ahí vamos a ver la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad. Estas también son características y de algún modo directrices que están puestas pensando siempre en que se consolide este criterio de lo mejor para el ser humano, lo que lo realice más, lo que lo potencie más. Bueno, todos los derechos humanos van a estar fundados básicamente en ese criterio. Todas estas características que solemos dar ligadas a los derechos humanos, por ejemplo, la universalidad, no significa que todos los estados le den a los derechos humanos el mismo estándar. Esto es lo que deseamos, pero no siempre es así. ¿Está bien? Sin embargo, vamos a decir que ese mínimo invulnerable y el principio pro persona y todos los derechos humanos tienen como característica universalidad porque, bueno, básicamente lo que se espera es que las personas, que esta idea se pueda compartir por todos los estados independientemente de la recepción interna que cada uno de ellos tenga. En todo caso, a las personas se les va a complicar más o menos el reconocimiento por parte del Estado, pero básicamente todas las personas tenemos derechos humanos
y tenemos el mismo nivel de dignidad al margen de si el Estado lo reconoce o no, ¿sí? Al momento de exigirlos, ahí se le puede complicar más a unos que a otros. Esta es la verdad. La interdependencia también es otro concepto interesante porque hace alusión de que los derechos están conectados entre sí. En algún momento hubo una recepción más favorable de los derechos civiles y políticos, pero bueno, todos partimos de la base de que una persona puede votar mejor si tiene derecho a la educación, ¿no? Si tiene acceso a la salud. Entonces, la interconexión hace referencia a que los derechos están relacionados entre sí y que para el ejercicio óptimo de un derecho necesariamente se van a tener que cumplir otros derechos. Por otro lado, hacer una clasificación de derechos entre unos más importantes que otros, en alguna ocasión podría significar que se consideran algunas personas más importantes que otras. Entonces, si uno habla con una persona con discapacidad, probablemente el derecho para él o para ella más importante va a ser la posibilidad de acceder a todos los sitios con sus condiciones físicas por ahí limitadas para moverse. No así el derecho a la libertad de pensamiento, pero si tuviésemos que hablar con una persona que su derecho que se encuentra en peligro es la libertad de pensamiento porque, bueno, es parte de una minoría política, por ejemplo, entonces para ella el derecho más importante sería ese. Entonces, la idea, y esta idea está plasmada en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, es que los derechos están íntimamente relacionados, interconectados, indivisibles, indivisibles. Nunca el ejercicio de unos derechos van a importar la anulabilidad de otros derechos. ¿Sí? Y por otro lado, como estábamos diciendo recién, hacer una clasificación de qué derecho es más importante, bueno, nos puede llevar al grosero error de clasificar personas y decir, hay plata para este y para aquel otro no, o hacemos esto y aquello otro no. ¿Me van siguiendo más o menos? A eso se refiere con la interdependencia de los derechos, esta conexión que se espera que tengan los derechos. Bueno, lo otro que me gustaría comentarles es que cuando hablamos de derechos humanos nos preguntamos dónde están escritos, ¿sí? Y acá alguno de ustedes ya debe tener una idea de dónde están escritos. Más o menos. Yo creo que ya lo saben, pero bueno, se los voy adelantando. Los tratados internacionales de derechos humanos fueron sancionados en distintas conferencias internacionales de trabajo, distintos marcos, ¿no? Tenemos el marco de Naciones Unidas, el marco de la OEA, la Organización de Estados Americanos, también Europa tiene sus propios órganos, sus propios instrumentos y sus propios órganos de contralor, pero hay un derecho internacional que ya los contempló y ya dijo que eran importantes. Van a ver que los libros de derecho constitucional marcan un granito en la historia de los derechos humanos y dicen que hay un derecho anterior al año 94 de la reforma constitucional y otra jerarquía de los tratados después del año 94. Hay alguno me hace que sí, entonces doy por sentado que sí. Que conocen este mojón, por decirlo de alguna manera, en la historia de los derechos. Pero bueno, esto no es tan así. Antes del año 94, Argentina ya había ratificado tratados internacionales de derechos humanos y bueno, tenemos un tratado que a mí me gusta mucho, que es la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,
Esta Convención de Viena es de mayo del año 69, y básicamente dice que los estados, una vez que han ratificado los tratados internacionales, cualquiera sea, pero de derechos humanos es de lo que estamos hablando, esos tratados ya son exigibles. Firmar, dice esa Convención de Viena, firmar un tratado significa que el Estado que lo ha firmado no va a ir en contra del objeto y fin del tratado. ¿Sí? No va a poner palos en la rueda. Y si lo ratifica, esto ya es obligación para él. Esto antes del año 94, ¿eh? ¿Está bien? Entonces Argentina, en el año 84, en marzo del año 84, adoptamos el Pacto de San José de Costa Rica. Bueno, ya podíamos implementarlo. Sin embargo, hubo así como una cierta xenofobia jurídica, ¿sí? Como que nos agarró un celo de soberanía muy grande, y entonces algunos fueron muy reticentes a aceptar los contenidos de los tratados de derechos humanos. Les quiero decir 3 o 4 cositas, les quiero compartir de esa Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. La primera afirmación, y esto ya está en otros tratados, también se dice, desde la Sociedad de las Naciones hasta ahora, se parte de la idea de que los estados son soberanos. Tienen sus propios métodos para enviar sus diplomáticos a los lugares donde se van a tratar los contenidos de determinado instrumento internacional. Ahora bien, si el Estado argentino manda sus representantes a una organización internacional y allí se decide tratar determinados contenidos, y esos representantes firman y ratifican y vuelven hacia el país, hacia nuestro país, y le dan un número de ley interna y lo recepcionan, entonces ya esa soberanía que tenía el Estado ha decidido parcialmente, ¿sí? No en todo sentido, pero respecto a esos contenidos del tratado, los ha aceptado. Entonces, partiendo de la base de que el Estado es soberano y que tiene sus propios métodos, ha adoptado una normativa internacional, lo que corresponde es que el Estado cumpla ahora con eso que ratificó. No debería ser muy difícil de comprender, pero aún así vamos a ver que en Argentina no fue tan sencillo esto de adoptar los contenidos de tratados internacionales, ¿sí? No se trata, en esas convenciones internacionales, no se trata de ponerse en la escalinata de un lugar y sacarse una foto muy linda y decir que se estuvo en una jornada donde se habló de derecho, se firmó, se ratificó, sino que además, cuando ese tratado internacional obliga al Estado a realizar modificaciones de derecho interno y hacer los ajustes necesarios para cumplir ese tratado, bueno, lo que corresponde es que lo haga, ¿no? Lo que corresponde es que lo haga. Además, como si esto fuese poco, yo todas estas afirmaciones que hago, las hago básicamente por 3 ideas. El artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dice que establece el principio pacta sunt servanda. Los pactos están hechos para ser cumplidos, o si no, sois siervos de vuestros pactos. Pero básicamente es eso. Un Estado soberano cede parte de su soberanía, ratifica un tratado y por lo tanto, él solito, el Estado solito decide en el marco de sus potestades ratificar los contenidos de ese tratado, que se supone que ha estudiado bien, que ha confrontado con su normativa interna y que está dispuesto a cumplir. No solo el pacta sunt servanda, este principio de que tenemos que cumplir con nuestros pactos, sino que además hay otra cuestión. El artículo 27 de esta misma convención dice que una parte no puede invocar su derecho interno para incumplir un tratado internacional. Es decir, no vale ratificar un tratado internacional y decir, bueno, pero yo todavía no modifiqué tal o cual cosa de mi derecho interno.
Bueno, aquí también estaríamos equivocándonos en el objetivo, porque se supone que el Estado, al ratificar ese tratado, ya está al tanto de cuáles son las modificaciones que tiene que hacer. En todo caso, hay una figura que establece en la misma Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que es la reserva. Argentina ha hecho reservas en muchos tratados internacionales, por ejemplo, en cuanto a la adopción internacional, las CIDIP, las Convenciones Internacionales sobre Derecho Internacional Privado, Argentina ha hecho reservas. Si Argentina no quiere cumplir con alguna pauta puntual de un tratado, tiene que hacer una reserva. Lo que no vale es firmar y luego ratificar y luego desentenderme de esos compromisos. ¿Está bien? Y el último punto es que quiero mencionar de la Convención de Viena, que es un tratado muy largo, pero para que comprendamos realmente la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, la que tenía antes del 94 y la que tiene ahora. Lo último que vamos a decir sobre este punto es que los tratados tienen que ser interpretados de buena fe. Entonces tampoco existía para Argentina, antes del 94, mucho menos ahora, la chance de decir, yo este artículo lo interpreto de esta manera y por lo tanto me voy a apartar de la interpretación que hace la Corte Interamericana y hago esto otro. Digamos, de acuerdo a los compromisos asumidos, Argentina no podría hacer eso. ¿Está bien? Bien, ustedes dirán que sí, que entonces hemos ratificado todos estos tratados internacionales, que además, para aquellos que eran reticentes a la aplicabilidad de los tratados, ya el artículo 75, inciso 22, en el año 94, cuando incorpora todos esos tratados, entonces ya estamos fenómeno, estamos bien, funciona todo perfecto. Los contenidos de los tratados no están discutidos y está todo bien. ¿Es así? No. No, porque de hecho estamos hablando de esto porque justamente no está todo bien. Resulta que estamos a mitad de camino en muchísimas cuestiones. Yo les quiero compartir una frase de Norberto Bobbio que no lo pudo haber dicho mejor. A ver si puedo. ¿Está por ahí Fernando o Camilo? Quiero compartir una frase de Norberto Bobbio, pero bueno, no sé si están. A ver. Estaba por entrevistarme. A ver, Fernando, ¿estás por ahí? Sí, estoy. Eh, Estoy acá, ahí está cargando. Un segundito. Perfecto. A ver. Si querés abrimos la filmina número 1 que les quiero compartir. Norberto Bobbio dice esto que les quiero mostrar. Siglos de violaciones y afectaciones masivas a la dignidad humana dieron lugar al progresivo reconocimiento de los derechos humanos en los ámbitos internacional y nacional. Sin embargo, este logro engendra nuevos desafíos, ya que se enfrenta una realidad que plasma permanentemente su violación. Hoy en día, el problema no solo consiste en saber cuáles y cuántos son los derechos, sino más bien saber cuál es la forma más segura de garantizarlos para impedir que, a pesar de las solemnes declaraciones, se los viole constantemente. De esta manera, se ha virado el acento hacia el talón de Aquiles del sistema tuitivo de derechos humanos, su efectiva tutela. ¿Sí? Más o menos estamos. A mí me pareció, la verdad, ahora quiero dejar de presentar. Bien, a mí me pareció esta frase inmejorable. Inmejorable. Y Juan Antonio Travieso, también, un profesor de la UBA, también comenta esto. Una de las paradojas que tienen los derechos humanos es que hablamos muchísimo de ellos. Permanentemente hay tratados que amplían derechos, donde se reconocen derechos, y cada vez se violan más los derechos humanos, ¿no? Básicamente
lo que ocurría en el periodo posguerra es que había que positivizarlos, había que escribirlos. El problema de ahora no es que no están escritos muchas veces en muchos tratados. El problema de hoy no es que no están escritos, sino que se violan permanentemente y que la capacidad tuitiva, esto de cuidar que se cumplan de verdad los derechos humanos, parece a veces que hay un abismo entre aquello que deseamos que se escribió con lo que realmente sucede, ¿no? Lo que vamos a ver a continuación por ahí, que esto es como otro capítulo, acá tenemos descrito el problema, ¿no? Lo vamos a ver, los tratados internacionales de derechos humanos tuvieron diferente recepción en el derecho interno, ¿sí? Hubo una clasificación odiosa que nos enseñaron en alguna oportunidad y que la jurisprudencia lo recepcionó. Se referían a derechos de primera generación, derechos de segunda generación, de tercera generación, así como pretendiendo mostrar, sí, la recepción interna de esos tratados de derechos humanos y también alguna especie de jerarquía. Básicamente los derechos de primera generación son los civiles y políticos, entre los cuales tenemos la vida, la integridad personal, la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, esto es buscar, recibir información y publicarla. Los derechos de circulación, de conciencia y religión, y también el debido proceso, está ahí. Lo otro que tenemos es los derechos civiles y políticos. Perdón, los derechos económicos, sociales y culturales, que serían como los derechos de segunda generación. Ahora van a encontrar que se mencionan mucho, la fórmula no es ya más DESC, sino DESCA, derechos económicos, sociales y culturales y ambientales también. En ese grupo vamos a encontrar que los derechos de segunda generación encontramos ahí el nivel de vida adecuado, la alimentación, la educación, la salud, la protección social, los derechos familiares y el medio ambiente sano. Entre los derechos de tercera generación teníamos acá el desarrollo sostenido, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, acá tenemos otro, la protección de los datos personales, también tenemos ahí varios derechos, pero con la característica, estos últimos, los de tercera generación, que el sujeto protegido es difuso, el medio ambiente sano, se protegen a las generaciones futuras, en definitiva, el sujeto activo, quien demanda, quien requiere el cuidado de la protección de estos derechos, es difuso, ¿sí? Y quiero la historia respecto a la aceptación de estos tratados, de estos derechos, perdón, que están representados en distintos espacios de tratados internacionales, mejor dicho, que tienen sus propios órganos de contralor. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene un protocolo facultativo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también, y cada uno de ellos tiene un órgano, un comité, un órgano que va a estar permanentemente velando, pidiéndoles informes a los estados, realizando observaciones. Todos estos tratados hacen una enumeración de los derechos y señalan cuál es el órgano encargado, dedicado a explicar sobre los alcances de esos derechos y, efectivamente también exigirle oportunamente a los estados que se encarguen de velar por el cumplimiento efectivo de esos derechos. Ocurría algo que lo voy a mencionar solamente como un detalle. Quizá no es un detalle, es importante, pero
me interesa mencionarlo. En alguna oportunidad, si uno hace alguna lectura detenida de algunos pactos, por ejemplo, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tanto el pacto que está redactado en el marco de Naciones Unidas, como el pacto que tenemos a nivel regional, en la OEA, todos los pactos tienen en materia de derechos económicos, sociales y culturales, parece que utilizan un lenguaje un poco ambiguo, bastante ambiguo. Van a decir que en la medida de los recursos disponibles, los estados van a hacer tal o cual cosa. En la medida en que puedan, en que tengan los recursos, de manera progresiva. Hay que entender por ahí alguna cuestión menor. Los tratados se redactan para muchos países y si utilizan un lenguaje un poco más riguroso, probablemente no lo ratifiquen muchos. Pero hay que decir, en honor a la verdad, que durante mucho tiempo muchos estados dijeron, bueno, yo estoy haciendo lo que puedo. La billetera, la situación económica, me permite hacer hasta acá y llego hasta acá. No hay plata para la vivienda digna de todas las personas, ¿no? Amparándose de que de manera progresiva lo hacían y ellos podían ir a 2 kilómetros por hora, no a 20, no a 30. Siempre estuvo en el imaginario con cierta veracidad se tuvo esta idea de que, porque en líneas generales es así, pero una idea básica un poco confusa. Miren, los derechos civiles y políticos generan en principio para los estados la obligación de respetar, de dejar hacer. ¿Sí? En cambio, los derechos económicos, sociales y culturales obligan a los estados a grandes desembolsos, a grandes inversiones, para su puesta en funcionamiento, para su exigibilidad y demás, ¿sí? Así que digo que esto es relativo, porque hoy les mencionaba, por ejemplo, el derecho al debido proceso, y si una persona no tiene la posibilidad de pagarse un abogado, nosotros sabemos que ¿quién le provee de un abogado? El Estado, ¿no? Y generar oficinas de defensorías a lo largo y ancho de todo el país, esto significa un gran desembolso, grandes erogaciones por parte del Estado. De manera que no es del todo cierto esto de que los derechos civiles y políticos se pueden concretar de manera operativa, de manera inmediata, sin necesidad de que el Estado haga nada o deje una gran inversión para que se concrete ese derecho. Sin perjuicio de eso, vamos también a ser sinceros y reconocer que la operatividad de los derechos económicos, sociales y culturales ha quedado, de a poco se va alcanzando los niveles que deseamos, pero va más lento, va más lento. Aquellos derechos que no tienen como eje la libertad, sino que tienen como ideario la igualdad. ¿Está bien? Hay mucho para decir de eso también. En el marco de Naciones Unidas, ni bien sale la Declaración Universal de Derechos Humanos, quedó el cometido para la Asamblea General de dictar un único tratado que se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, no hubo consenso en eso. Para algunos, tengan en cuenta que todavía estaba la Guerra Fría, o sea que por lo menos estaban estos dos polos, ¿no? Estados Unidos y por otro lado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tenían otros ejes, otros intereses. Entonces, fue imposible hacer un único tratado. Se hacen dos y Argentina ratifica ambos, o sea que en términos de obligatoriedad, los contenidos de ambos tratados son para nosotros elementales y de cumplimiento además y son exigibles. ¿Está?
Bueno, alguna cosita más que me gustaría decir, no sé si podemos compartir otra cosa, no sé si Fernando está por ahí, a ver. Enseguida, un momentito. A ver. ¿Estás por ahí? Sí, ahí está cargando. Se toma su tiempo. Ahí está cargando el Power. Bueno. ¿El que sigue? La cuestión, si había alguna duda, entonces, gracias Fernando, si había alguna duda, entonces, respecto a los derechos económicos, sociales y culturales y los ambientales, no está solamente, hoy por hoy, no está solamente obligado el Estado a respetar y a proteger los derechos, sino también, más que eso, mucho más que eso, a garantizar y a promover. Parecen términos muy parecidos unos de otros, pero no son lo mismo. Respetar sería no obstaculizar el ejercicio de un derecho, ¿sí? No obstaculizar, no impedir, no agravar el ejercicio de un derecho. Proteger esto es un poquito más. No solo sería no obstaculizar, sino que sería adelantarse a las posibles violaciones a los derechos que haya y intentar un cuidado especial. Garantizar esto todavía es más amplio. Todavía es más amplio porque es agotar al máximo de los recursos disponibles poner todo, absolutamente todo, dispuesto para que las personas puedan ejercer ese derecho. Y finalmente lo que es la promoción hace alusión a ir un poquito más allá todavía con esta cuestión y en las responsabilidades que tiene el Estado añadir esto de tomar medidas hacia futuro. Hoy por hoy los estados están obligados respecto de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales en todo sentido. Ahí abajo puse la declaración adoptada en Viena el 25 de junio de 1993. Ya esta declaración adoptada en Viena va a hablar de que están todos los derechos interconectados y todos requieren del mismo control por parte del Estado. El Estado tiene que velar por todos esos derechos y cumplirlos, efectivamente. Y no solamente respetarlos, protegerlos, garantizarlos, sino además promoverlos teniendo en cuenta las generaciones futuras. Vamos a avanzar un poquito más, porque quiero hacer un poco de... No sé si me podés poner la filmina que sigue, Fernando. ¿O puedo yo? A ver, ahí está. Quiero hacer un poco de propaganda de la profesión de abogado. Es una profesión un poco difícil, pero la verdad que en ocasiones es hermosa y los quiero animar a los que están estudiando y a los que ejercen la profesión y a veces resulta un poco agotador. Les quiero comentar que tiene cosas realmente maravillosas. Alguna vez escuché que los abogados son los soldados anónimos de los asuntos, de las causas. Y hay un poco de verdad en eso, porque en las causas, casi en todas las causas que les voy a mencionar ahora, van a ver ustedes que hay un soldado anónimo, ¿no? La causa en general lleva el nombre de la parte, del que hace una denuncia, de que mete un recurso de amparo, pero el de la parte, ¿no? También la gente va a conocer los votos de los jueces, y ahí también van a ver que se conoce qué dijo uno, qué dijo otro. Pero hubo un soldado desconocido, que es el pobre abogado que
va a trabajar para mostrar de la manera más clara los hechos, va a argumentar y va a hacer referencia al derecho y a los derechos humanos, por supuesto. Así que hay soldados desconocidos que desconozco, que yo no he tenido contacto con ellos, pero han hecho historia en los siguientes casos, que tienen que ver con derechos humanos. Caso Fiorentino, por ejemplo, que es un mojón en cuanto a que en derecho penal deja sentada la doctrina de que no se pueden obtener pruebas de manera ilícita, ¿sí? Esta es la doctrina de los frutos del árbol venenoso, nace acá, nace con este caso Fiorentino. Ponseti de Balbín, lo conocemos, ya no cuestiona, no hace aportes. Fiorentino obviamente que hacía aportes en lo que tiene que ver con el derecho penal y el debido proceso, ¿sí? Con el debido proceso. La presunción de inocencia y demás. En Ponseti de Balbín, ahí el soldado anónimo nos muestra, básicamente, es un caso que lo deben conocer muchos, que se condena a la editorial Atlántida por la revista Gente, donde se ventilan imágenes de un referente político radical y bueno, en esa causa básicamente se cuestionan o se traen a debate y el abogado lo que expone y la corte adopta es esto del derecho a la privacidad, el respeto por la privacidad y el derecho a la imagen. Luego está en la lista Basterrica. Basterrica también es un caso muy, muy importante, donde ahí se cuestiona la tenencia para consumo personal de estupefacientes. Entonces la Corte, bueno, básicamente acá lo que va a recepcionar es la autonomía de la voluntad como un derecho humano básico. Y podemos seguir. Sellén. Sellén es un caso que se adelanta a la ley de aborto. A la ley de aborto no, a la ley de divorcio vincular, discúlpenme. Invalida la prohibición, en realidad, que por ley, no sé si recordarán, pero estaba la incapacidad de que de las personas que se separaban no podían contraer nuevamente nupcias. Entonces, bueno, esto antes de que sea ley hubo un caso que se llamó Sellén, donde básicamente la Corte se adelanta y dice que esto es inconstitucional. Luego en el caso Repeto, otro caso interesante en materia de derechos humanos, este caso por ahí no le suena tanto, pero una persona cuestiona la discriminación por nacionalidad para acceder a empleos públicos. Otro caso interesante. Allí obviamente que el eje, el derecho humano es la no discriminación, la igualdad y la no discriminación. Seguimos un poco más, tenemos el caso Portillo. No hay ley de objeción de conciencia en Argentina, no la había ni la hay. Y en ese caso una persona dice que es objetor de conciencia, que hay principios de moralidad, de religiosos, como él era cristiano, y dice, bueno, yo no puedo hacer el servicio militar. Se niega a hacer el servicio militar, y su fundamento, el fundamento de su planteo era exactamente este, ¿no? No lo hago porque va en contra de mi conciencia. Y ahí la Corte también hace una interpretación interesante en el caso Portillo. Tenemos también Edmejian contra Sofovich. Acá tenemos un soldado que no es desconocido, sino que es conocido porque Edmejian es un profesor de la facultad, era un profesor de la facultad de la UBA, que también se siente agraviado con los dichos de una persona, de Sofovich, mejor dicho, en un programa de televisión, y toda esta causa es para tratar de develar qué es lo que ocurre con el derecho a réplica, ¿sí? Este fallo es interesante porque se refiere a la operatividad directa
del derecho de réplica. A mí me interesan estos, van a ver que yo les puse estos fallos hacia la izquierda, con letra un poco más chiquita, porque son todos fallos, estos que menciono, anteriores a la reforma constitucional del año 94. Son anteriores. Luego Giroldi, que ratifica la cuestión de la doble instancia en el proceso penal, por ejemplo, y todos los demás son posteriores a la reforma constitucional del año 94. Pero lo que me resulta muy interesante es saber, y me genera realmente esperanza en nuestra profesión, me resulta muy, muy valioso mencionar que en todos estos casos que mencioné, muy rápidamente, de manera desprolija, pero los mencionamos, me parecen dignos de que tomen nota de ellos y que los vayan a estudiar, tanto Fiorentino, Ponseti de Balbín, Basterrica, Sellén, Repeto, Portillo, todos estos y muchos más, integran una larga lista donde los jueces no solamente encontraron respuestas positivas y desde una perspectiva de derechos humanos, utilizando las normas inmediatas que tenían en un código civil, en un código penal, sino que encontraron fundamento a sus decisiones óptimas desde la perspectiva de derechos humanos en la Constitución, por ejemplo, en la Constitución Nacional. Y pudieron citar también, y citaron en algunos casos, tratados internacionales de derechos humanos, sin que estuviesen aún reconocidos y enumerados en el artículo 75, inciso 22. Así que me parece fundamental. ¿Es posible que los jueces utilicen la perspectiva de derechos humanos? Sí, siempre fue posible. En estos casos, antes del año 94, lo han hecho, lo hicieron. Bueno, luego tenemos estos otros, ya con la jerarquía que le dio la Constitución a los tratados internacionales de derechos humanos, pero los vamos a mencionar también. En Giroldi, ya dijimos, se establece la doble instancia para los procesos penales. Tenemos esta otra asociación, Bengalensis. Esta es Bengalensis y otras asociaciones más que se encargan de proteger a personas portadoras de HIV y enfermos de HIV. Y fíjense, Argentina había declarado de interés, mediante una ley, había declarado de interés la lucha contra el SIDA. Sin embargo, las personas portadoras de ese virus no tenían acceso a todos los medicamentos. Entonces, esta asociación Bengalensis se presenta y el Estado ordena, la justicia ordena al Estado, que tome cartas en el asunto y que les dé la totalidad de medicamentos a todas las personas que tienen este virus. Otros casos, este Franco Blanca realmente es raro, pero toma vigencia. Van a ver que una de las personas que habla sobre los derechos de las personas, los adultos mayores, Isolina Dabove, la verdad que es sumamente recomendable cualquier texto que tengan de ella, pero Isolina Dabove habla sobre los derechos de las personas, de los adultos mayores y cómo son en oportunidades, se pretende resolver sobre su vida, sobre sus bienes, los hijos que quieren controlar a los padres. Bueno, tienen toda una batería de ejemplos. Y en este caso, este es un leading case para las personas, los adultos mayores. Este caso se trata de una escribana que pide, que hace un planteo, en realidad, y básicamente su planteo es la prohibición de discriminación en razón de la edad. Quiere seguir trabajando y entiende que puede, está en condiciones de hacerlo. Y hace un planteo y allí también se toma, se recepciona este derecho. El fallo Aquino, este es en materia laboral, ¿sí? En materia laboral también hay una recepción desde la perspectiva de derechos humanos que es muy óptima. Y dice básicamente que
que la ley de riesgo de trabajo, en cuanto a las indemnizaciones, tenía una cláusula que era inconstitucional, y la Corte lo señaló. Lo señala también desde la perspectiva de derechos humanos del trabajador, ¿sí? Si avanzamos un poco más, tenemos el caso Berbisky, yo lo apunté ahí. Berbisky en ese momento era el representante legal del CELS. El CELS, este organismo, había detectado, había investigado muchísimos conflictos en cárceles, situaciones inhumanas, degradantes en cárceles, y entonces Berbisky formula un habeas corpus colectivo, y la justicia, acá la justicia toma cartas en el asunto y realmente lo hace con mucho criterio, y lo que básicamente va a decirle a la provincia de Buenos Aires es que el Estado está obligado a realizar mejoras de todo tipo para que las cárceles sean como lo señala la Constitución, sanas y limpias. Bueno, y además de eso, este fallo realmente es muy importante porque de algún modo el Poder Judicial va marcando una agenda de lo que el Estado provincial debiera hacer. Vamos a ir hacia ese punto en breve. Mencioné también el fallo Simón, acá que lo arbitrariamente elijo esta serie de fallos donde creo que la justicia ha tenido un rol activo en materia de derechos humanos. En el fallo Simón, por ejemplo, declara la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, dando lugar así a que se revise también el indulto posteriormente. Otro caso, leading case, el fallo Mendoza. El fallo Mendoza es una causa sumamente compleja, es una mega causa ambiental por la limpieza del riachuelo. Involucra varios municipios, el Estado provincial, el Estado nacional, diferentes empresas, hay daño medioambiental, y acá nuevamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a ordenarle al Estado que realice una investigación seria con un grupo interdisciplinario para poder tratar de resolver esta cuestión, ¿sí? Dicta una serie de medidas cautelares y bueno, trabaja, esto es lo que me parece realmente novedoso, el Poder Judicial teniendo como eje central los contenidos del artículo 41 y 43 de la Constitución, deciden resolver y obligar al Estado nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios que estaban comprometidos, decide darle algunas directrices que van a marcar su agenda política. Otro fallo, y también acá conocemos el soldado desconocido, deja de ser desconocido, pero es interesante. El otro fallo que quiero mencionarles es Alavi. Acá tenemos un abogado que se opone a una ley que establecía básicamente la posible potestad que tenían las empresas de telefonía de guardar por algún tiempo llamados o mensajes entre partes. Y bueno, Alavi, que es un abogado que no es conocido, no ha sido catedrático, por lo menos no que sepamos, entonces él hace un planteo y dice, bueno, yo como abogado puedo llegar a tratar potencialmente a mis clientes en situaciones complejas, donde ellos quieren tener privacidad, intimidad en un diálogo con su abogado, y esa conversación no puede ser grabada de ninguna manera, no estaría bien, y potencialmente cualquiera que viva en cualquier lugar puede llegar a encontrarse en esa situación de tener que reservar o tener la certeza de que nadie está grabando una conversación, a no ser por una orden judicial expresa. Entonces acá también tenemos
a Lavi haciendo este planteo y la Corte que dice, sí, efectivamente esto es inconstitucional, esta ley es inconstitucional. Entonces, bueno, ya quiero, si les parece, voy a dejar de compartir, a ver si se puede. Bueno, pero básicamente lo que les quiero contar, lo que quisiera que tengan presente es esto, ¿no? Que no necesariamente entonces, no necesariamente los derechos van a ser los civiles y políticos y luego los económicos, sociales y culturales y ambientales y si se quiere y si se puede, se van a implementar. No, de ninguna manera la Corte ha sido activa en ir ampliando el número de derechos y para eso ha sido necesario que haya abogados, que haya jueces y fiscales, defensores, que hagan planteos teniendo en cuenta los derechos humanos. ¿Sí? No solamente los civiles y políticos, insisto, estos últimos que menciono, el fallo Mendoza, por ejemplo, el fallo Berbisky, el fallo Alavi, tienen como destinatarios un grupo de personas. Un grupo de personas. Y esto no ha impedido que la Corte se haya pronunciado. Más aún, lo otro que tenemos que decir, y esto que por ahí hace un poco de ruido a algunos sectores, es que habrán visto que yo resalté esto de que la Corte de alguna manera le marcaba la agenda política al resto de los poderes. ¿No? Le dice, che, le dice a la provincia, las cárceles están mal, hay que idear planes para trabajar en eso. El riachuelo está sumamente contaminado, así que realicen reuniones y realicen una agenda y gradualmente tienen que presentar informes. Pareciera que la Corte se abroga funciones que van más allá de lo estrictamente judicial, de decir si hay algo que está bien o está mal, si condena o absuelve, y ese tipo de decisiones a las que de pronto nos tenía acostumbrados. Pero esto no es así. No es así. Si antes, los que somos un poco más viejos, a nosotros nos decían que había cuestiones políticas no justiciables. No sé si recuerdan esta expresión. Era muy común. ¿Puede el Estado hacer esto? ¿Puede el Estado hacer esto otro? Y bueno, en más de una oportunidad se decía, bueno, pero es una cuestión política no justiciable. No se puede revisar aquella decisión que es de carácter político. Afortunadamente, creo yo que esto no es más así. El resto de los poderes, sobre todo el Poder Judicial, puede de manera oficiosa y difusa hacer un control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Ahora vamos a ir sobre esos puntos, que es, digamos, es lo otro importante que quería mencionarles. Desde hace algunos años, hasta esta parte, básicamente lo que se busca es que los jueces y juezas hagan un control, tengan un control de constitucionalidad y de convencionalidad. Si la respuesta a los casos que tienen que resolver se encuentra en la ley, en los códigos que aplican cotidianamente, fantástico, pero si hay asuntos aún más complejos, entonces pueden y deben utilizar la Constitución Nacional. Y no solo eso, sino que todo el sistema interamericano intima a los jueces y juezas, a todos los operadores del derecho, de manera oficiosa. Esto es sin necesidad del planteo de las partes, sin necesidad de que las partes lo pidan, a reclamar, ni lo reclamen. Bueno, los jueces, todos los jueces de cualquier fuero, de cualquier jurisdicción, pueden hacer un control de constitucionalidad y convencionalidad.
¿Por qué decimos oficioso? Bueno, porque no requiere que las partes lo planteen, ¿sí? Por otro lado, piensen esto. La causa del justiciable no puede quedar librada a la buena destreza del abogado, porque entonces el que tiene un abogado medio pelo pareciera que tiene un derecho medio pelo, y esto no puede ser, no puede ser. Entonces, el juez conoce el derecho, y de manera oficiosa, a ver, el juez conoce el derecho, esto no me libera a mí de abogada a estudiar, a romperme el alma para tratar de hacer un buen planteo, tengo que hacer ese esfuerzo. Ahora, si no estoy en mis mejores días, si hago un mal planteo, o un abogado no conoce lo suficiente del derecho internacional, de los derechos humanos, y justo se tiene que resolver alguna cuestión difícil, el juez de manera oficiosa, sin necesidad de que se haga el planteo, puede efectivamente hacer un control de constitucionalidad y de un control de convencionalidad. Esto es, si el control de constitucionalidad, muy sencillito, a grandes rasgos, es contrastar una normativa de derecho interno o una ley, un artículo de una ley, un reglamento con la Constitución Nacional, esto es control de constitucionalidad, ver cómo una ley infraconstitucional soporta los embates ante un trabajo de contraste con la Constitución Nacional que se encuentra en el escalafón superior. Bueno, un control de convencionalidad sería hacer el mismo trabajo, este trabajo de contraste de una norma nacional, una ley interna, un reglamento, no con la Constitución solamente, sino también con los pactos internacionales de derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto de San José de Costa Rica, esto permanentemente. Y cuando se habla de control de convencionalidad, no es solamente hacer ese trabajo de contrastar la normativa interna con el Pacto de San José, sino con todos los demás, por lo menos que tienen jerarquía constitucional, ¿no? De manera tal, y acá es donde viene algo que a los abogados más viejos les hace más ruido. Un juez de primera instancia, no solo en los sistemas nuestros, ¿no? que nuestro sistema viene de Estados Unidos, y no hay un tribunal constitucional en Argentina, el que hace el control de constitucionalidad es cualquier juez. Un juez de primera instancia hace un control de constitucionalidad y hace control también de convencionalidad. No solo él, obviamente las cámaras también, Cámara de Casación, las cámaras civiles y comerciales, absolutamente todos pueden hacer ese control. Este pueden es guión deben en la actualidad. La jurisprudencia de la Corte Interamericana va señalando como obligación de los jueces de hacer ese control, ¿sí? Y cuando digo oficioso me refiero a esto, a que cualquier juez puede hacerlo, y cuando digo difuso es que cualquier juez de cualquier fuero puede hacer ese control de convencionalidad. Es muy fácil pensarlo en términos penales, pero hace poco escuchaba una charla de Miguel Carbonell, un profesor de la UNAM, no sé si lo conocen, la verdad que es muy didáctico, muy llano para dictar algunas clases y para escribir, y él hablaba de que en México hay un fuero específico mercantil, y bueno, nunca había ocurrido, pero un juez en ese fuero vio que había unas condiciones en créditos personales sumamente usureras. Y animado por el artículo 21 del Pacto de San José de Costa Rica, hace él el control de convencionalidad. No era una materia habitual, no lo había invocado antes ningún otro juez en ese fuero, en el fuero mercantil. Y sin embargo lo hace, y lo hace muy bien, porque justamente toma el artículo 21 del Pacto de San José de Costa Rica, el punto 3 puntualmente, que dice que tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre
deben ser prohibidas por ley. Entonces acá vemos un juez voluntarioso que dice, bueno, yo nunca toqué ningún tema de derechos humanos, yo nunca cité ninguna norma en derechos humanos, pero conozco este artículo. Y es cierto que por la autonomía de la voluntad las partes han convenido esta serie de intereses. Pero bueno, si una prestamista se está llevando determinada cantidad de dinero al punto de que esto roza la usura, y esto es la explotación del hombre por el hombre, aunque no sea la materia habitual, frecuente con la que yo trabajo, hago un control de convencionalidad. Y en ese control de convencionalidad dictamino, ordeno la condena al actor, que iba a cobrar un crédito, le dice, bueno, no, anda a rehacer ese convenio porque no supera los controles de convencionalidad. ¿Sí? Por eso decimos que no solo que es oficioso, que es independientemente de que las partes lo planteen, sino que además es difuso, cualquier juez puede hacerlo de cualquier rama del derecho. Este control de convencionalidad, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? Sale de un profesor mexicano, ya hace muchos años. La primera vez que se lo cita en un voto, el profesor mexicano es Sergio García Ramírez, en un caso que se llama Mirna Macchán contra Guatemala. En el año 2003 tienen este caso para resolver, y básicamente lo que dice este juez en su voto, que el Estado debió hacer un control de convencionalidad. Repite este juez, Sergio García Ramírez, repite este término de control de convencionalidad en soledad, lo repite un par de veces, hasta que luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso contra Chile, en Almonacid Arellano, lo recepciona y lo hace suyo. Esto en el 2006, recién 3 años después estuvo el mexicano luchando para que se recepcione este término de control de convencionalidad. Y ya la Corte Interamericana lo hizo suyo. ¿Sí? Lo hizo suyo. Básicamente algunas cosas las apunté, no sé si tengo la posibilidad de compartir nuevamente pantalla. Fernando, ¿estás por ahí? Sí, enseguida. Creo que tengo la filmina 4 y 5, que tienen algún contenido por ahí interesante para compartirles. Vale, ahora está cargando, un momentito. La que sigue, a ver. Bueno, acá tenemos un caso bien interesante, ¿no? Yo había mencionado el de Almonacid Arellano versus Chile. El tribunal en pleno, digamos, se refirió al control, a este término, cuando usó el control de convencionalidad, usó el término control de convencionalidad, y también lo hizo en este caso. Y a ver en qué sentido o qué debemos entender, cuál es el alcance de estos términos, control de convencionalidad. Bueno, en Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú, dice, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, caso nuestro, Argentina está ahí en ese grupo, dice, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial de cada Estado parte en la Convención Americana deben conocer a fondo, aplicar debidamente no solo el derecho constitucional, sino también el derecho internacional de los derechos humanos. Fíjense que acá me amplió, me dice, no solamente hay que conocer el pacto, sino el derecho internacional de los derechos humanos. Deben ejercer ex officio, sin requerimiento de las partes,
el control tanto constitucional, control de constitucionalidad como de convencionalidad, tomados en conjunto por parte de los ordenamientos jurídicos. ¿Sí? Está, ¿no? Bastante claros, y sigue. Me mata esta afirmación, deben conocer a fondo y aplicar. Es decir, si no lo conocen, si no conocen los tratados internacionales, si no los han incorporado, entonces están obligados a hacerlo. Ese control de constitucionalidad y el control de convencionalidad lo deben hacer. Así se refiere la Corte Interamericana. En otro caso, pero ustedes saben que las sentencias de la Corte Interamericana, Fontevecchia, entre paréntesis, es un capítulo aparte en esta larga novela, pero lo que la Corte Interamericana ha dicho respecto al alcance de su tratado, marco y de los demás, en realidad para nosotros esto es vinculante. Y ex oficio, como está señalado acá, el Estado argentino tiene la obligación de ajustarse y que sus jueces, todos los jueces de cualquier fuero, se ajusten a los contenidos de ese tratado internacional. Atención con esto, con este punto me parece importante. La interpretación de esos tratados es la que los propios órganos hacen, es decir, el juez tiene que aplicarlos, pero no puede cortarse solo, como bien dice, y hacer una interpretación diferente de la que los propios órganos de esos instrumentos han hecho. Es decir, el que mejor interpreta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es el comité creado a esos efectos. ¿Sí? Es la Corte Interamericana que mediante opiniones consultivas va a referirse a los contenidos de los propios tratados que la incluyen. ¿Sí? Esto es el Pacto de San José de Costa Rica. No podría nunca un juez nacional nuestro hacer una interpretación que sea parte de aquella, de los órganos internacionales. ¿Se entiende hasta acá? Por las dudas que haya algún juez que quiera decir, bueno, sí, yo voy a aplicar el tratado, pero lo voy a aplicar haciendo una interpretación mía, personal. Bueno, no se puede, ¿sí? No se puede. Seguimos con con la otra. Voy a ver si avanzo. Cansado Trindade también tenía unas palabras también en este mismo fallo, donde dice, los órganos del Poder Judicial de cada Estado parte de la Convención Americana deben conocer a fondo y aplicar debidamente no solo el derecho constitucional, sino también el derecho internacional de los derechos humanos. Deben ejercer ex oficio el control tanto de constitucionalidad como de convencionalidad, tomando en conjunto por cuanto los ordenamientos jurídicos internacional y nacional se encuentran en constante interacción en el presente dominio de protección de la persona humana. Esto es, tanto a los jueces nacionales como a los del sistema interamericano les interesa la protección de la persona humana, bueno, pongámonos de acuerdo en realizar los mismos controles, por lo menos los mismos controles de convencionalidad. Por lo tanto, acá nuevamente se insiste con esto, que los estados deben, los jueces, los órganos del Poder Judicial de un estado parte, deben conocer a fondo y aplicar debidamente no solo el derecho constitucional, sino el convencional. Esto me hace suponer que todavía desde los sistemas regionales y concretamente desde el sistema interamericano se sigue viendo que hay resistencia a la aplicabilidad de los tratados internacionales de derechos humanos. Vamos a avanzar ya, pero ya casi llegando por ahí al final, no los quiero cansar. A ver,
Entonces este control de convencionalidad añade algunas exigencias para el Poder Judicial. Y créanme que no es solo para el Poder Judicial. A veces pensamos el derecho como que el derecho no hay un derecho para los jueces y otro derecho para los abogados. Es el mismo derecho, ¿no? Entonces, en todo caso, tendremos que realizar un esfuerzo los que ejercemos el derecho para trabajar de la mejor manera y que entonces un juez se vea seducido por la manera en que hemos expuesto nuestros argumentos, que hemos mostrado los hechos y le hemos evidenciado el derecho, y que él se convenza también y haga suyo esos argumentos, ¿no? Lo último que vamos a decir de este control de convencionalidad es esto, ¿no? Que se excluye el margen de apreciación nacional para transformarse en una exigencia o deber. Esto no es una facultad de los jueces, sino que yo ya había dicho, ¿no? Que puede, debe pasar por ese control de convencionalidad. Se espera que lo haga, se espera que lo haga. Lo debe hacer de oficio, sin requerimiento de las partes, como también lo dijimos. Y de la misma manera que un juez realiza un control de convencionalidad, al mismo tiempo hace el control de constitucionalidad, al mismo tiempo que hace el control de constitucionalidad, hace el control de convencionalidad. Y Ferrer MacGregor también hace este otro aporte en un caso Cabrera García versus México. Dice, la construcción de un auténtico diálogo jurisprudencial entre los jueces nacionales y los interamericanos seguramente se convertirá en el nuevo referente jurisdiccional para la efectividad de los derechos humanos en el siglo XXI. Hace un momento decíamos, medio con un poco de sazón, que antes, durante la época de posguerra, el principal eje de preocupación y estaban todas las energías puestas en tratar de escribir los tratados internacionales de derechos humanos, de poder plasmarlos, de transformarlos en derecho positivo, y que de lo que va durante todo este tiempo, lo que hemos visto no es que hace falta escribir los tratados, sino que están escritos, pero que la tutela efectiva de ellos no se da, no la podemos ver, no la podemos alcanzar, parece algo sumamente lejano. Con el control de constitucionalidad y convencionalidad, lo que estamos tratando de hacer es demostrar que sí es posible que los jueces mejoren, se optimice su trabajo, su desempeño, que los abogados trabajemos mejor también, teniendo en cuenta estos estándares internacionales. Es decir, si no encuentro una respuesta justa, adecuada, con la normativa interna, bueno, puedo apelar a la Constitución Nacional, desde luego, claro que sí. Y a los tratados internacionales, sí, por supuesto que también podemos acudir a ellos. Ferrer MacGregor dice que lo ideal es, porque alguno podría decir o pensar que cuántos atributos tienen estos órganos internacionales de derechos humanos, la Corte Interamericana, cuántos atributos tiene, que los está mandando a estudiar, les está diciendo a los jueces nacionales de nuestro país que tienen que resolver con una ley diferente a la que proviene del Congreso, sino a esos tratados internacionales. Bueno, ya hablamos sobre ese tema, ¿no? Por el principio pacta sunt servanda, estamos obligados a cumplir esos tratados. Esos tratados son óptimos realmente, nuestra jurisprudencia los ha adoptado ya, y quizá lo último que falta es que los jueces nacionales de cualquier fuero puedan de manera oficiosa resolver teniendo en cuenta esos contenidos, que son mejores, que siguen con el principio promine. ¿Y hacia dónde van esta serie de ideas que nos ha dado el sistema? ¿Hacia dónde se dirigen? Bueno, la idea es iniciar un diálogo jurisprudencial entre jueces, de manera tal de que un juez de primera instancia puede sentirse importante también, porque lo que diga, cómo aplique esos contenidos internacionales,
puede realmente servir y a la inversa, ¿no? Se pueden nutrir mutuamente. Hay, ya estamos medio en un horario bastante óptimo. Si siguen ahí y no se cansaron, no se durmieron, yo voy a estar muy contenta, me voy a sentir satisfecha. Pero hay otra última cosita que me gustaría compartirles. Cualquier autoridad pública puede hacer un control de constitucionalidad y convencionalidad. Cualquiera. Imagínense que hay un reglamento abiertamente discriminatorio en una escuela. Es necesario que para eso, que para que se decrete la inconstitucionalidad, la inconvencionalidad, se insten acciones judiciales. ¿Es necesario o podrá una directora o una inspectora tomar cartas en el asunto y resolver haciendo ese control de constitucionalidad o ese control de convencionalidad en esas instancias? Definitivamente yo creo que sí puede hacerlo, ¿no? No tiene competencia de juez, desde luego que no. Una inspectora de escuela, una directora no tiene esas funciones. Sin embargo, esta tarea de contrastar una norma, una ley, un reglamento con la Constitución Nacional y con los tratados internacionales de los derechos humanos puede, desde luego, hacer ese trabajito de contrastar, puede ser óptimo en todos los niveles, no solamente por parte de los poderes judiciales, sino también de la administración. Se me vienen a la cabeza algunos ejemplos de varios ejemplos, donde lo que vemos es que hay empleados de la administración que pueden trabajar mejor, ¿no? Me refiero a ANSES, PAMI, distintos organismos que si realizan ese control de convencionalidad o si tienen presente por lo menos la letra de esos tratados, seguramente van a dar una prestación mejor, un servicio mejor. No solamente el servicio de justicia tiene que estar alcanzando los mejores estándares posibles en materia de derechos humanos, sino todo otro tipo de prestación administrativa. Bueno, hasta acá más o menos tenemos los contenidos. Hay una última cuestión que me gustaría mencionarles, si es que la cabeza todavía y la atención les permite. Hace poquito he leído algún trabajo de Pablo Cabral. Es un profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, ustedes saben que el derecho administrativo en algún momento tiene que ver directamente, el derecho administrativo tiene que ver con los roles del Estado, con el desempeño del Estado, incluso con los límites al ejercicio de las atribuciones que tiene el Estado en cuanto a la administración. Y durante los años 90, pleno neoliberalismo, los referentes más importantes eran Dromi, Rodolfo Barra, Casagne, bueno, todos ellos tenían la idea de un Estado mínimo, ¿no? Y establecieron el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad, básicamente lo que venía a decir era que solo luego de que los privados interviniesen y allí se desasnacen algunas cuestiones de servicios públicos, entonces recién ahí, cuando los privados no podían, entonces recién ahí subsidiariamente aparecía el Estado, ¿no? Estos principios generales, en este caso, este principio general de subsidiariedad propio del neoliberalismo, si uno lo contrasta con los contenidos actuales de los derechos humanos y de los tratados de derechos humanos, no puede subsistir. No puede subsistir, porque obviamente que
los derechos humanos, los tratados de derechos humanos, parten de la base de que el Estado sí debe intervenir, garantizando, promoviendo, trabajando para la protección, el reconocimiento de la protección, la promoción y garantizar los derechos humanos. Así que cuando ustedes vean que hay principios o normas que se contraponen con estos otros contenidos, de los principios o contenidos positivizados, ¿no?, de los tratados internacionales de derechos humanos, tienen que saber que estas afirmaciones, estas viejas afirmaciones, no superarían los controles de constitucionalidad y convencionalidad de los que veníamos hablando, ¿sí? Bueno, hay mucho más para decir. Lo último, si me dejan promocionarles un texto hermoso que leí, si puedo se los voy a hacer llegar. No sé de qué manera, le voy a pedir auxilio después a los chicos, a Fernando y Camilo, que han sido muy amables conmigo. Un texto de Dukelsky. Dukelsky habla de un juez activista. No sé qué piensan ustedes con activista. Cuando yo escucho el término activista, lo primero que se me viene a la cabeza son unos tanques de guerra y alguien que se para enfrente, ¿no?, con un cartel, esas cosas que solemos ver, o el activista que salva ballenas, esas cosas. Bueno, el juez no sería eso. Le quiero transmitir tranquilidad. Si hay algún juez que está asistiendo a esta jornada, le quiero avisar que no estamos esperando eso. Pero el juez activista, en los términos propios del origen de esta postura, ¿no?, que habla de un juez con estas características, es aquel que trata de hacer justicia buscando el derecho. Entonces, si la ley que él aplica siempre no le ofrece una solución justa, entonces va a buscar la Constitución. Y si no, va a buscar los tratados internacionales de derechos humanos. Y si no, va a ver las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, va a conocer las observaciones que se hayan hecho desde los organismos internacionales de protección, y va a tratar de encontrar la mejor norma, ¿no?, la norma que mejor se adecue para dar una buena solución. Ese juez realmente es el que nos gusta, ¿no? Claro que si uno espera que ese juez haga una búsqueda muy, muy repleta de potestades para él, si vemos un juez que tiene algo así como superpoderes, no, podríamos tener un poco de temor y decir, bueno, y la garantía del debido proceso, de imparcialidad concretamente de parte del juez, estaría siendo violada. El juez activista está tirando para un lado, ¿no?, en detrimento del trabajo que las partes deben hacer. Bueno, esto no es así. No es así. En realidad, no necesariamente un juez viola las garantías judiciales por tomar medidas específicas para dilucidar cuál es la verdad o para acercarse a la verdad de los procesos y saber realmente qué fue lo que pasó. Y también tengamos en cuenta otra serie de principios, como que ningún juez podría, bajo pretexto de oscuridad de las normas, dejar de resolver un asunto. Entonces, correrse del lugar que le toca de tratar de resolver, eso no lo puede hacer. Y tampoco podría decirle a una parte, tenés razón, la verdad que tu planteo es sumamente razonable, pero yo no tengo con qué hacer justicia. ¿Se imaginan semejante disparate? No se puede, ¿no? Bueno, el juez activista, de alguna manera, al contrario de lo que muchos podrían sostener, ¿no? Porque básicamente un abogado, me gusta charlar con abogados o jueces y me gusta charlar con gente grande, a mí personalmente. Hace poco hablaba con un escribano retirado, jubilado ya hace muchos años. Y entonces él me decía esto que le daba mucho miedo, que toda la suerte
de su vida dependiese del ánimo del juez, que puede ir a la ley, pero también podría ir a los principios generales del derecho y también podría ir a los tratados internacionales. Dice, qué sé yo, qué piensa, ¿no? ¿Para dónde va a disparar? Y para cómo me decía el nombre y apellido de jueces conocidos, ¿no? Entonces, bueno, me costó un poco convencerlo, estoy trabajando en eso, pero después volví a casa y me quedé pensando en que nadie ofrece mayores certezas, porque de eso se trata, ¿no? La gente quiere tener cierta seguridad jurídica y le parece que un juez con muchas potestades o pudiendo recurrir a una mesa llena de instrumentos y documentos y opiniones consultivas y sentencias y resoluciones, bueno, parece que pierdo la seguridad de para dónde va a salir todo esto, ¿no? En términos de Dworkin, tranquilos. Hay casos sencillos donde no hay mucho que dilucidar y hay otros casos difíciles y hay otros casos trágicos, que de esos deben haber muy pocos. Deben haber muy poquitos casos donde elijas lo que elijas, algún daño se va a producir. Ahora, volviendo a una conclusión que les quiero compartir, no debe haber persona que me dé mayor certeza que aquel juez que nos ofrece la tranquilidad de saber que ante una situación extremadamente injusta, independientemente de lo virtuoso, del buen planteo y de lo que vaya a decir un abogado, independientemente de todo eso, se va a ajustar al derecho y va a ser al derecho nacional, y no solo al nacional, sino al internacional, y a los principios generales del derecho y a los derechos humanos. Nadie ofrece mayor certeza que ese juez, aunque parezca una locura, pero realmente da la sensación de que solamente un juez activista, en el sentido de que va a hacer lo imposible para encontrar una solución justa, solamente él nos ofrecería la certeza de que se puede hacer justicia, de todos modos, a pesar de que el derecho en principio conocido no ofrezca inmediatamente y fácilmente una respuesta. Yo los quiero convencer de eso. No sé si vamos camino a eso, pero básicamente esa es mi idea. Y en el encuentro que sigue, yo le he pedido, y algunos han tenido la gentileza de querer acompañarnos en las jornadas, le he pedido a algunos jueces que nos cuenten en qué situaciones ellos dicen, sí, acá puse en práctica la perspectiva de derechos humanos. Esto sí, todo indicaba que tenía que resolver de esta manera, pero yo, para hacer justicia y para resolver mejor este caso, o para darle mayor sustento a esta posición, eché mano de esto o de aquello otro, desde la perspectiva de derechos humanos, y logré algo mejor. Me parece que eso es posible y eso es lo que queremos. A propósito de eso, también es un asunto que le preocupa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta posibilidad de hacer justicia utilizando no solamente la legalidad. Ustedes saben que hemos pasado de un Estado legal de derecho a un Estado constitucional, ahora estamos en Estado convencional de derecho, pero bueno, creo que estamos tendientes, o por lo menos el sistema es tendiente a tratar de encontrar respuestas, sea en donde sea. El artículo 2 del Código Civil y Comercial ya nos adelanta, ¿no? Se refiere a las fuentes del derecho. A propósito de eso, hay una unidad en una materia de la Facultad de Derecho que doy, que se llama Fuentes del Derecho. Se queda corta, ¿no? Porque las fuentes del derecho de cuando se escribió el programa dice que las fuentes son la ley, obviamente, la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre. Bueno, fuentes del derecho evidentemente son muchísimas más, todos los tratados internacionales de derechos humanos, las recomendaciones que puede hacer la Comisión Interamericana a los estados, las sentencias de la Corte Interamericana
las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, los informes en ocasiones de los estados, todo lo que surja en el marco de Naciones Unidas, ¿no? Y los órganos que están en ellas, así que me gusta pensar que el derecho se puede estudiar, se puede perfeccionar y generarme la expectativa de que aún en los casos más complejos, un juez, una jueza, puede encontrar una respuesta más provechosa de la perspectiva de derechos humanos, echando mano de toda serie de instrumentos, no que está limitado, no que está recortado. Si están ahí todavía, ninguno ha habilitado los micrófonos, yo quiero dejar unos minutos para hacer, por si quieren hacer alguna pregunta, no sé si hablé muy rápido, muy lento. ¿Entendieron todo? Bueno, perdonen si hablé muy rápido, si me salté alguna cosa que les resulta importante, cualquier cosa, tenemos la chance de volver a encontrarnos el viernes que viene. Para cómo estas jornadas son los viernes. Así que, bueno, espero que haya tenido el rigor de una jornada hecha un viernes a las 3 de la tarde. Muchas gracias por haber participado. Si les parece, terminamos acá. Y no se pierdan, seguro va a estar todavía mejor, espero eso. El viernes que viene algunos jueces nos van a acompañar y nos van a contar de sus experiencias en esto, de tratar de trabajar desde la perspectiva de derechos humanos. ¿Está bien? Bueno, los saludo. Que tengan un buen fin de semana. Nos estamos viendo.